Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sean muy bienvenidos a la Expo Posgrados de la Universidad Adolfo Ibáñez, en la que académicos y académicas conversarán y analizarán las temáticas que están marcando tendencia tanto en el mundo como en nuestro país. En esta charla analizaremos el tema Futuro Data Driven, con los datos como fuerza movilizadora para el futuro, al servicio del desarrollo del país, por supuesto, y de la sociedad. Hoy exponen Carlos Jerez, que es nuestro decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, y también nos acompaña Rolando de la Cruz, quien es académico y director del Magíster en Data Science de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Carlos, Rolando, adelante por favor, bienvenidos. Muchas gracias, Ingrid, y muchas gracias a todos por asistir. Esperamos que esta charla los entusiasme, les responda algunas preguntas, pero sobre todo les genere muchas más que los motive a seguir cualquiera de nuestros programas de posgrado. Así que voy a, si me permiten, dar por inicio dado mi presentación. Ustedes me dicen, por favor, si se ve bien. Un segundo. ¿Aló? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, como decía Ingrid, futuro data driven. Mi nombre es Carlos Jerez, soy profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y decano también, y asimismo director ejecutivo de la Fundación Data Observatory, de la cual hablaré brevemente respecto a este futuro data driven. Pero antes de hablar del futuro, quizás podemos viajar al futuro utilizando inteligencia artificial. Esta es una foto mía en unos 30 años más, como me veré utilizando básicamente redes neuronales que de alguna forma aceleran mi envejecimiento más allá del que ya vivo día a día. Pero más allá de esta broma, o de esta curiosidad, por así decirlo, ustedes pueden preguntarse cosas un poquito más interesantes, como por ejemplo, ¿por qué Tesla se dispara, si se fijan, del 2020 a 2021, el valor de la acción aumenta en órdenes de magnitud, y al parecer sin mayor sentido, más allá de que, bueno, las tendencias de electromovilidad siguen aumentando, puede ser interesante. Sin embargo, lo que está detrás realmente de gran parte del aumento del valor bursátil de Tesla tiene que ver con inteligencia artificial, como por ejemplo para poder generar vehículos autónomos que van identificando objetos en la ruta, que son capaces de evitar accidentes, que son capaces de tomar decisiones, de minimizar gastos de energía, maximizar eficiencia, etcétera, etcétera, en tiempo real. Y todo esto tiene que ver de alguna u otra manera con el futuro data driven, los datos detrás de todo esto. ¿Por qué hablamos de Big Data hoy y no estábamos hablando de esto hace 20 años atrás? Y es porque empiezan a confluir tres grandes elementos. De una parte hay un desarrollo de infraestructura que es muy potente, en computación de alto desempeño, capaz de almacenar cientos de datos, junto con algoritmos que son capaces de procesar esos datos y extraer información en tiempos realmente sorprendentes, junto con un tercer vector de desarrollo que es la generación de datasets de alta calidad y de gran volumen que nos permiten ir entrenando esos algoritmos a través de la infraestructura que los almacena y los procesa. Y ahí es donde aparecen todas esas palabras que hoy están tan de moda: inteligencia artificial, ciencia de datos, machine learning, procesamiento de lenguaje natural, y que en mucho de nuestro quehacer ya hoy nos afectan. Para darles una idea de qué estamos hablando, todo el mundo ha hablado de Big Data. Big Data es un término que lleva quizás unos 8 o 10 años, un poquito menos. Pero ustedes ven, aquí hay una proyección de la generación de datos
de orden de zettabytes que corresponden a 1000 millones de terabytes. Y si ustedes se fijan, estas cifras están aumentando, incrementando exponencialmente cada 5 años. Hay básicamente casi un aumento de un factor 2 de la cantidad de información y datos que estamos recibiendo, y ahora con el advenimiento de las tecnologías 5G, esto va a seguir aumentando, y la verdad es que no se ve un límite hacia esta generación de información, hacia esta digitalización. Y ahí les doy una idea de un poco qué es lo que significa un zettabyte versus un kilobyte, un terabyte. Son muchos ceros, sin duda alguna. Ahora, una gran pregunta y una especie de paradigma que se ha ido instalando es, ¿son los datos el nuevo petróleo? Y aquí hay una portada de Economist donde aparecen Amazon, Google, Facebook, Microsoft, extrayendo valor de este petróleo. Pero hay que tener cuidado porque el petróleo es un bien escaso. Hay una cantidad limitada de petróleo. Versus que en el caso de los datos, el valor de estos no se basa en su escasez. El valor de los datos aumenta mientras más son utilizados. Y la lógica entonces de la economía detrás de los datos es bastante distinta a la economía que uno imagina en el caso de recursos naturales o recursos que son escasos. De hecho, hay quienes dicen que los datos no son el nuevo petróleo, sino el new soil, que sería este nuevo sustento sobre el cual hay agregación de valor. Es tan así que uno podría imaginar el valor de los datos como bienes públicos. Mientras más y mejores datos disponemos a nivel del debate público, de la conversación, de la toma de decisiones para empresas, organizaciones privadas, organizaciones públicas, el ciudadano común, comunidades, mejores mejores decisiones podemos tomar, y mientras más usuarios se beneficien, mayor creación de valor. Y esto es bien particular de los datos. No es la misma situación que uno vería en caso de petróleo o recursos naturales. Ahora, evidentemente, en esta lógica donde yo, al acumular y utilizar y dejar utilizar por más usuarios los datos, la pregunta es ¿qué lo impide? Y antes de responder qué lo impide, una pregunta muy natural es, bueno, ese valor que se va generando, ¿cómo puede ejemplificarse? Y un ejemplo muy bueno es justamente el que podamos compartir información de nuestra posición en una ciudad para poder tomar una ruta óptima, minimizar el tiempo de traslado, reducir eventualmente la huella de carbono que nosotros generamos, porque justamente estamos compartiendo esa información. Vamos un poquito más al concepto de datos abiertos y datos cerrados. ¿Qué significa un dato abierto? Que todos tienen acceso, que cualquier máquina, computador, formato puede ser fácilmente, o sea, gracias a formatos que son fácilmente lisibles, estos pueden ser operados por distintos sistemas operativos y de alguna manera tomar decisiones. ¿Qué significa un dato completamente abierto? Que no hay ningún costo en obtenerlo, y que, costo directo por supuesto, y que los derechos sobre esos datos son ilimitados y se pueden reutilizar y redistribuir de distintas maneras. Contrario a eso, datos cerrados, una organización que solo tiene acceso entrega acceso a solo un grupo dividido o conformado en pequeños grupos, tiene acceso a esos datos que no pueden ser fácilmente leídos por distintas formatos, máquinas, plataformas, que hay un costo asociado y que hay gastos y prohibiciones respecto a la reutilización o republicación de esos datos. Hoy lo que vemos es que las organizaciones históricamente habían funcionado en la lógica de datos cerrados, pero los grandes modelos disruptivos de negocio están empezando a ocurrir en el mundo de los datos abiertos. ¿Cuál es el impacto del Open Data o el dato abierto? Por una parte es creación de oportunidades, innovación, acelerar esa innovación, crecimiento económico asociado a eso, compromisos y evaluaciones basadas en datos
para problemas públicos, problemas que nos afectan a todos. Por otro lado, un mejor gobierno, que mejore sus servicios, enfrentar la corrupción y la transparencia, perdón. Por otro lado, mejores decisiones y movilización social y empoderamiento ciudadano, porque los datos son de libre acceso y nos permiten de alguna manera tomar mejores decisiones. Algunos ejemplos de datos abiertos. Un ejemplo que la universidad estuvo muy detrás fue en habilitar y ayudar al gobierno en la disponibilización de datos abiertos para el COVID-19, y gracias a que organizaciones mundiales, nacionales, regionales, comunales han ido proveyendo esa información, de alguna manera hemos podido enfrentar la crisis mejor de lo que podría haber sido. Se ha podido desarrollar vacunas y tratamientos de salud pública y protocolos que de alguna manera han ido mejorando a nivel mundial el abordaje de esta pandemia. Pero después hay desafíos que quizás son de más largo aliento y de mayor impacto de todas maneras desde el punto de vista económico, como por ejemplo lo que es cambio climático. Aquí estamos hablando de aumentos de temperatura, deshielos, eventos extremos de clima que hemos visto a nivel mundial, a nivel nacional también, acidificación de océanos, y aquí ustedes pueden ver cómo el aumento de la generación de CO2 en los últimos 50 años va por sobre los niveles de los últimos 800.000 años, y eso a su vez tiene impacto en la temperatura promedio del planeta. ¿En qué sirve desde esta perspectiva los datos abiertos? Bueno, a través de lo que es observación de los cambios en la Tierra, observaciones terrestres, marítimas. Últimamente ha hecho noticias la constelación de satélites, también de Elon Musk, de Starlink. Partimos la charla con Tesla, ahora Starlink de alguna manera también aparece acá a través de un ejemplo de distintas constelaciones que están observando la Tierra y que nos permiten de alguna manera entender fenómenos terrestres que tienen un impacto económico tremendo. Para darles una idea, hay una creación de valor de más de 3.200 millones de dólares, no, perdón, 3.200.000 millones de dólares a nivel mundial, asociado a plataformas de datos abiertos para poder hacer Big Data, para poder hacer analítica, para poder hacer mejoras en productividad, para poder generar nuevos productos y servicios, para poder generar mejores gobiernos, y hay muchas necesidades de capital humano. El concepto de dato abierto, de acuerdo a un estudio de McKinsey hace algunos años atrás, es brutalmente grande, y claramente las industrias se están moviendo hacia allá. La capacidad que tengamos nosotros de procesar esa información, extraer valor y manejar las distintas plataformas asociadas, sin duda que va a ser un beneficio para todas las organizaciones hacia adelante. Respecto a la observación terrestre y marítima, lo que se llama Earth and Maritime Observation, EMO, estamos hablando que solamente a nivel mundial, perdón, a nivel de Chile, estamos hablando de 1.500 millones de dólares el 2019, y el 2030 este número va a aumentarse en un factor de casi 5 veces más. Si además compartiéramos toda esa información con otras economías de Asia-Pacífico, estamos agregando varios billones de dólares o miles de millones de dólares más, y al 2030 a nivel mundial estamos hablando de 1.35 mil millones de dólares. ¿Ya? Estos son cifras gigantescas y que tienen que ver justamente con esa curva acelerada de crecimiento en cuanto a los datos, pero que el valor de ellos se extrae a través de su apertura. ¿Qué pasa con los datos cerrados? Bueno, hay muchos ejemplos acá de empresas que mantenían datos en formato cerrado, mantenían modelos de negocio donde lo digital era algo menor, o donde incluso siendo digital de alguna forma no les iba. También un ejemplo muy reciente es GameStop, donde hay una plataforma básicamente una cadena de retails de videojuegos que estaba a puertas de la quiebra. Se hizo un push mediático para poder aumentar el valor de la acción y salvar la empresa. Finalmente, una semana, 2 semanas después, ya la empresa estaba bastante destruida, y eso además generó una pérdida de valor tremenda. El punto detrás de esto es que acaparar datos per se no es un buen negocio.
y lo que tenemos que pensar es cómo repensar nuestras organizaciones y nuestros gobiernos en una forma tal de que generen un mayor valor a través de esas plataformas de datos. En nivel nacional, hay recientemente el año pasado, en octubre del año pasado, se promulgó la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, donde aparecen 3 elementos muy importantes. Por una parte, una política nacional de inteligencia artificial, un observatorio de cambio climático y el Data Observatory, que es una fundación en la cual participa la Universidad Adolfo Ibáñez como uno de los socios fundadores, y donde es clave, la asociación pública, privada, academia, gobierno, comunidades para poder abordar los desafíos, tanto por el lado del cambio climático como de las disrupciones tecnológicas que están generando estas tecnologías en el día a día, y ejemplos abundan. Para todas estas políticas es importante y fundamental el dato abierto como habilitador. Y para contarles brevemente, esta fundación, de la cual somos parte, en la cual varios de los programas están de alguna u otra forma vinculándose, busca generar valor a través de esos datos abiertos, y tenemos presencia en el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Economía. Por otro lado, desde el punto de vista de la observación de la Tierra, estamos trabajando en proyectos que van justamente en abordar las capacidades para generar las plataformas y la infraestructura cloud para mantener esos datos y darle disponibilidad a los distintos stakeholders para tomar decisiones de logística, de desarrollo sostenible, para combatir la pesca ilegal, la tala ilegal, o derechamente prospectar nuevos territorios para desarrollo inmobiliario, etcétera, etcétera. El DataCube, como uno de nuestros proyectos, conjunto con la agencia de investigación CSIRO, busca justamente dar plataformas de fácil acceso a múltiples individuos de datos que tienen historias de 30, 40 años de información satelital acumulada para tomar mejores decisiones, para predecir escenarios y prescribir soluciones. Esto lo voy a saltar, bueno, no al tiempo, pero Chile a su vez es capital de la astronomía. Casi el 70% de los telescopios del mundo están instalados en Chile, y por lo tanto Chile hoy no solamente ostenta el liderazgo en cuanto a astronomía, sino que gracias a la astronomía la capacidad de generación de datos es del orden de terabytes por noche de observación en los próximos telescopios, y estas cifras van a seguir creciendo a órdenes jamás antes vistos, y hoy sencillamente no es posible transferir toda esa información vía fibra óptica o cualquiera de estos medios, y por lo tanto hay que procesarla in situ. Y esos son desafíos de última generación que estamos haciendo en Chile, donde a lo mejor, donde sin duda en el mediano o largo plazo, muchos de los conocimientos que acá se están aplicando después decantan en predicción de escenarios para distintas organizaciones, riesgo financiero y un montón de aplicaciones más. Este proyecto Alerce, donde en el fondo cada noche se toman 30 terabytes de información, se procesan y se generan 10 millones de alertas a nivel mundial de distintos fenómenos astronómicos, utilizando ciencia de datos que luego se puede, como les explicará muy bien el profesor Rolando de la Cruz, aplicar a distintos escenarios bastante más terrestres, por así decirlo. Y como les comentaba, esta fundación, a través de Data Observatory y liderada en cierta manera por el rol de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha recibido el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud por el trabajo que se hizo de disponibilizar los datos y todos los reportes que hoy el país comunica, etcétera, y que distintos grupos de investigación y de políticas públicas utilizan a nivel nacional e internacional, tienen que ver con este esfuerzo. Último slide antes de terminar. Estamos en un paradigma en cual las horas de trabajo, de tareas que tradicionalmente hacíamos los humanos, están siendo reemplazadas por máquinas. Esta es una proyección que hace el Foro Económico Mundial del 2018-2022 de cómo en actividades como raciocinio y toma de decisiones, comunicación e interacción, administración, desarrollar actividades complejas y técnicas, procesar información, es más de un 10% el porcentaje de esas tareas realizadas por máquina. Y por lo tanto, el paradigma acá es cómo convivimos
en este mundo donde máquinas, computadores, sistemas informáticos, digitalización nos permiten mantenernos también empleados por una parte, pero además realizando actividades que quizás tengan mayor valor agregado. Para cerrar y darle la palabra al profesor Rolando Lacruz, mensaje por mi parte es: el futuro es Open Data Driven más que Data Driven, pero esta digitalización tiene que tener un propósito, y ahí es donde los objetivos de desarrollo sostenible de alguna manera aparecen como una misión o una visión de desarrollo futuro en el cual todo este desarrollo económico y el equilibrio entre el medio ambiente, las comunidades y satisfacer nuestras necesidades hoy no signifiquen comprometer recursos hacia el futuro, y es parte de lo que motiva el desarrollo de nuestra facultad. Así que con mucho placer dejo mi presentación hasta acá y les doy las gracias por su atención. Profesor de la Cruz. Ok, gracias Carlos por tan interesante charla. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta tarde, discutiendo algunas temáticas que son súper interesantes, ¿no? La charla que hizo Carlos nos muestra un poco el futuro, nuestro futuro finalmente está ligado a los datos, ¿no es cierto? Finalmente todo lo que está moviendo al mundo actualmente son los datos, y obviamente se busca una manera de explotarlo de la mejor forma para generar valor a las empresas y sobre todo también a los organismos públicos. Dentro de esta ecuación juega un papel importante aquellas personas que tienen que desarrollar habilidades para poder dedicarse a explotar la data, ¿no? Que están generando las distintas organizaciones. Entonces, lo que yo voy a tratar ahora en esta charla es qué habilidades debiera desarrollar una persona para ser un científico de datos. Esto va en el marco de que realmente hay múltiples definiciones, múltiples miradas de lo que es también la ciencia de datos. Entonces, pero al menos hay algunos procesos que nos pueden guiar en cómo generar programas o cómo generar ciertas habilidades en personas que requieren dedicarse al mundo de la ciencia de datos. Entonces yo voy a mostrarles esta presentación y más o menos voy a tratar estos temas, ver un par de definiciones de lo que es la ciencia de datos, porque realmente hay múltiples definiciones, como les mencionaba, pero voy a hablar que los inicios de la ciencia de datos no parten hace 5 o 10 años, realmente ya desde finales de la década de los 60, principios de los 60 de la década pasada, del siglo pasado, mejor dicho, ya se estaba hablando sobre el tema de la ciencia de datos. Y ahora yo les voy a mostrar después ver la ciencia de datos como un proceso, y cómo este mismo proceso, que ha sido una evolución a partir de la minería de datos, cuando estuvo muy de moda en los 90, cómo podemos ver las distintas habilidades que una persona que quiere dedicarse a la ciencia de datos debería de desarrollar. Entonces vamos a mirar también algunos roles que no solamente habilidades técnicas debiera de tener una persona que se dedica a la ciencia de datos, también hay habilidades no técnicas que debiera de desarrollar. ¿Qué competencias debiera de tener una persona que se dedica a la ciencia de datos? Y vamos a finalizar también tocando muy brevemente algunos aspectos éticos, sobre todo en manejo de datos y también en el desarrollo de algoritmos. Ahora está muy de moda la preocupación de que los algoritmos pueden estar generando cierta discriminación, y ahí vamos a tocar algunas temáticas. Bueno,
No es fácil dar una definición unánime. Hay ya ciertas sociedades científicas que están tratando el tema de definir realmente qué es la ciencia de datos. Pero uno podría definirlo como un campo realmente interdisciplinario donde confluyen diversas disciplinas como la matemática, la estadística, la ciencia de la computación, la informática, donde el objetivo final es buscar extraer conocimiento o un mejor entendimiento de los datos en sus distintas formas que ellos los podemos encontrar. Si uno se pone a pensar un poco, los datos por sí solos no sirven de nada, ¿no es cierto? Es la información que podemos alcanzar a partir de esos datos que se han recogido y el conocimiento que podemos obtener de esa información que nos entregan los datos. Ese es de alguna forma el camino a seguir y lo que nos entrega esta definición, ¿no? De cómo nosotros podemos trabajar con datos en sus distintas estructuras que podamos encontrar. No solamente el dato es un número, también puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser un audio, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, en forma muy resumida, uno puede decir de que la ciencia de datos no es más que una ciencia que estudia la extracción de conocimiento a partir de los datos. Entonces, cuando uno habla un poco de historia con respecto al tema de la ciencia de datos, uno ya puede ir al año más o menos 1962 con este científico que él ya hablaba en esa época de hacer una evolución de lo que en esa época se llamaba la estadística matemática. Usualmente la estadística en esa época estaba muy ligada a las matemáticas y la gente más bien se dedicaba a desarrollar modelos teóricos, pero no tenía una aproximación a lo que era el análisis de datos. Y John Takei en el año 62, en un artículo que él habla sobre el futuro del análisis de los datos, da una definición del análisis de los datos que es bastante cercana a lo que nosotros ahora estamos hablando como ciencia de datos, donde no solamente tenemos todos estos procedimientos, estas metodologías, todas estas herramientas para poder gestionar primeramente la data que uno tiene, sino para también hacer los análisis y para obtener resultados que puedan ser aplicados para la toma de decisiones. John Takei fue considerado una persona que revolucionó lo que se llama actualmente el análisis exploratorio de datos. Entonces, cuando uno de repente se está analizando datos y ve estos gráficos como el diagrama de cajas o el box plot, son herramientas que desarrolló John Takei y lo publicó en un libro hace ya bastante tiempo. Ahora, el año 1970 hay un científico danés, un científico del área de la ciencia de la computación, que ya utiliza el término de data science para referirse al procedimiento del proceso de datos. Él de alguna forma ya decía de que la gente que se dedicaba a la ciencia de la computación debiera de avanzar un poco más y tratar de incorporar el análisis de datos dentro de su quehacer. En este libro que publicó Peter Drucker el año 93, sobre que se llama la sociedad postcapitalista, él ya hablaba un poco de cómo se organizaba nuestra sociedad moderna y los cambios que se estaban realizando. Entonces él advertía en su obra de que el conocimiento se va a colocar en el centro de la producción de la riqueza. Entonces, no era tan importante realmente la cantidad de conocimiento, sino la productividad que las empresas fuesen capaces de generar en función de la misma. Entonces, ahí él claramente está apuntando a lo que uno podría llamar como la información como un recurso básico. Después llega un poco ya lo que ya mencionaba Carlos en su charla, toda esta facilidad para tener el acceso a menor costo, ¿no es cierto?, a poder procesar datos. Ahora, por ejemplo, almacenar datos en la nube, por ejemplo, es muy económico. Las empresas no requieren grandes cantidades de inversión para poder llevar sus datos a la nube, por ejemplo. Pero el año, a principios de los 90,
empieza a aparecer ya con un artículo que publica Thomas Davenport en la revista de Harvard Business Review, que habla como que la ciencia de datos sería el trabajo sexy del siglo XXI. Y de alguna forma ya de finales de los 90 a hoy día ha habido una evolución con respecto a la facilidad de cómo uno puede tener acceso no solamente a información, sino también al uso de distintas herramientas, ya sea de código abierto, por ejemplo, como ciertos lenguajes de programación que son muy populares actualmente, y está catapultando de alguna forma al científico de datos a niveles casi como llamados como en algunos artículos como el 2014 que hablan como la nueva estrella de rock, ¿no es cierto?, en el mundo tech. Y si uno mira un poco el panorama, esto fue un reporte que hizo el World Economic Forum del año 2018, donde ellos dan un panorama al 2022 de las carreras más o menos emergentes que van a estar para el próximo año, que ya lo tenemos bastante cerca, y uno se puede dar cuenta de que muchas de ellas son especialidades que están ligadas a la ciencia de datos o al manejo de datos. Entonces, ya el 2018 había un panorama bastante cercano a lo que está ocurriendo actualmente, bueno, y más o menos el panorama al 2050, 2035, como mencionaba Carlos, va a ser más auspiciador todavía. Ahora, yo lo mencionaba al inicio de que uno puede ver a la ciencia de datos como un proceso, y esto es súper interesante. Esto es como una evolución de estos procesos KDD que, por ejemplo, aparecieron en los 90 cuando estuvo de moda la minería de datos. Y de alguna forma este proceso, que tiene varias etapas, nos lleva a tener una visión de lo que debiera de tener las competencias que debía tener un científico de datos. Y es la visión también de que nosotros, por ejemplo, transmitimos a través de nuestro programa que el científico de datos no debiera de autodefinirse como una persona técnica, sino que maneja cosas técnicas, sino también cómo puede generar valor en la organización, siempre tratando de resolver un problema de negocio. Entonces, este proceso de ciencia de datos parte siempre con la idea de tener un problema de negocio donde requiera resolver ese problema de negocio utilizando datos. Y si uno se da cuenta, los datos están no solamente en los motores de base de datos dentro de una empresa, están dentro de la misma organización en distintas formas, en distintos archivos, de repente alguna gerencia, por no tener los datos tan rápidos para poder tomar decisiones o analizarlos, generan sus propios archivos dentro de la misma gerencia que va dando vueltas y no necesariamente están en los motores de base de datos. Y también hay mucha data que uno puede ir a encontrar fuera de las organizaciones. Las redes sociales son una fuente bastante importante de generación de datos. Entonces uno pasa a la parte de cómo yo puedo recolectar toda esta data, cómo puedo capturarla, cómo puedo gestionarla, para llevarlo a un formato que sea apropiado, sobre el cual yo ya puedo empezar a desarrollar distintas técnicas de análisis de datos. Toda esta etapa inicial, que uno lo conoce como el preprocesamiento de datos, es la que realmente lleva el mayor tiempo cuando uno desarrolla un proyecto de ciencia de datos, más o menos entre un 60 y un 80% del tiempo del desarrollo de un proyecto de ciencia de datos está tomado en la primera parte. ¿Por qué? Porque realmente los datos crudos en sus fuentes originales son datos por lo general sucios, ¿no? Que requieren todo un procesamiento para poder llevarlos a datos de calidad, porque los datos de calidad son los que nos van a llevar a hacer buenos análisis y obviamente a tomar decisiones de calidad. Entonces, toda esta etapa de acá del preprocesamiento de datos nos lleva después a la etapa de poder desarrollar distintos tipos de analítica. Las personas que tienen experiencia o se manejan en el área por ejemplo, de la inteligencia de negocios, están muy ligados más bien al tipo de analítica tipo descriptiva o tipo diagnóstica, ¿no? Donde yo miro siempre el pasado y de alguna forma voy mirando cómo va evolucionando mi negocio, y cruzando algunas variables yo puedo explicar algunos fenómenos que pueden estar ocurriendo. Pero después aparece lo que se conoce con el nombre de la analítica predictiva y la prescriptiva,
que es ya ponernos de cara al futuro, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con nuestro negocio el próximo mes, por ejemplo? Y la analítica predictiva nos entrega todas estas herramientas para poder enfrentar de mejor forma ese futuro, cuál es la mejor acción que yo puedo tomar para responder ese futuro. Después de todo este proceso, cuando uno ya desarrolla, tiene que comunicar los resultados, todo este conocimiento que se ha generado a partir de la información que ha proporcionado los datos, para después llegar a desarrollar, hacer la implementación, el deployment de los datos y automatizar todo el proceso que yo desarrollé. De nada sirve que yo pueda desarrollar un modelo analítico si esa solución finalmente va a estar guardada dentro de un computador y no queda disponible para toda la organización y se pueda ser explotado. No hay un camino único de cómo uno puede formarse como un científico de datos. Hay un reporte que se hizo hace algunos años atrás, donde se hace una encuesta a diferentes actores, donde vamos tratando un poco, buscando una aproximación de cómo formarse como científico de datos, qué habilidades debiera de tener en su formación. No es tan seguro, pero al menos hay respuestas al respecto. Lo que está claro es que finalmente, como decía, la definición de la ciencia de datos, que es un campo interdisciplinario donde confluyen distintas habilidades, ¿no es cierto? No solamente habilidades técnicas por el lado de la matemática, la estadística, y habilidades con herramientas que nos aporta la ciencia de la computación, la informática, sino también tener un conocimiento del dominio de aplicación donde se están aplicando todas estas técnicas que uno va aprendiendo. Eso es de alguna forma lo que nos entrega estas distintas intersecciones de estos campos disciplinarios que aportan a lo que es la ciencia de datos. Y hay diversos rangos de habilidades, ¿no? Por el lado de los negocios, por el lado de las herramientas que nos entrega el aprendizaje automático, por el lado de las herramientas que nos entrega la matemática, la investigación de operaciones, la programación y la estadística. Y uno se puede dar cuenta también de que es difícil que una persona, un científico de datos, pueda hacer todo, ¿no? Por eso las empresas están formando equipos, porque hay distintos roles dentro de este proceso que yo les mencioné anteriormente, el proceso de ciencia de datos, y no necesariamente una persona podría llevar todo ese desarrollo. Los tiempos que tendría que invertir una persona para desarrollar un proyecto solo serían más allá de lo que una empresa requiere para obtener resultados. Entonces, en este libro que les mencionaba anteriormente, identifican ellos 4 tipos de científicos de datos. De alguna forma, está ligado uno de ellos a la primera etapa, que tiene que ver mucho con el ingeniero de datos, ¿no es cierto? Que es toda aquella persona que actualmente de alguna forma gestiona la data y es proveedor de datos para que, por ejemplo, equipos que puede ser un ingeniero de Machine Learning pueda desarrollar ciertos algoritmos. Pero hay un papel súper importante que es la persona que puede ser un vaso comunicante entre los equipos técnicos y los equipos de negocio. Muchas empresas a veces ven que no hay un desarrollo tan de impacto dentro de la organización con respecto a desarrollar o responder problemas de negocio, porque no hay una conexión que fluya entre los equipos del área de negocios y los equipos técnicos. Entonces ahí incluso muchas empresas están posicionando un rol de una persona que tenga conocimiento de negocio y también tenga conocimientos técnicos y de que de alguna forma sea un vaso comunicante entre estos dos equipos. No solamente yo le mencionaba de que el científico de datos debería de tener habilidades técnicas, tiene que también tener otras habilidades que vayan más allá de las técnicas y están ligadas a tener creatividad, la intuición. A veces uno desarrolla ciertos análisis
y del conocimiento del problema de negocio que uno tiene, puede tener mucha intuición sobre ciertos resultados y que van a tener sentido o no los análisis que uno está haciendo. Tiene que tener cierta curiosidad, ser flexible, tener empatía, ¿no es cierto? Buscar el trabajo en equipo y ser muy pragmático, buscar más allá que buscar una solución que sea la mejor que yo pueda encontrar, es buscar una solución que dé respuesta rápido a un problema de negocio que pueda generar impacto, que pueda generar innovación dentro de la organización. Entonces, ¿qué competencias uno puede ver que debiera tener un científico de datos? Una persona que de alguna forma tiene conocimiento de todo este proceso de ciencia de datos que yo le mencionaba anteriormente, una persona que aborda problemas complejos en distintas organizaciones y que puede resolverlos mediante explotación de los datos, integra datos de distintas fuentes, gestiona los datos que se están generando en distintos formatos, en distintas estructuras, desarrolla tanto modelos descriptivos, predictivos y prescriptivos para ayudar a tomar mejores decisiones más rápidos y más informadas. Va a convertir también ciertos datos en productos y servicios mediante el uso de herramientas de analítica. Por otro lado, tiene que descubrir oportunidades de negocio que sean accionables a través del análisis de datos complejos. Y ya le mencionaba de que esto es un equipo, estos son temas que se trabajan en equipo, entonces tiene que trabajar en equipos multifuncionales y transversales, de alguna forma para definir los requisitos del negocio. Yo lo mencionaba de que hay esta desconexión, ¿no es cierto? Desconexión entre el equipo que tiene el problema de negocio y el equipo técnico. Y obviamente tiene que ser una persona que sea capaz de generar y transmitir conocimientos de manera efectiva, todos estos conocimientos que está generando a partir de los datos. Poco voy a terminar esta presentación tocando aspectos éticos sobre el tema que nos involucra cuando uno trabaja con datos. Por un lado está el manejo responsable de la data que uno tiene en las manos para poder trabajarlo, y por otro lado también está el desarrollo de los algoritmos. De alguna forma uno tiene que preguntarse siempre si el algoritmo que uno está generando o desarrollando genera discriminación o no. Entonces ahí hay un par de ejemplos donde uno ve que una persona, por ser una persona de color, ya tiene, el algoritmo tiene un sesgo y puede un mayor, habitualmente considera una persona de color como una persona más riesgosa que una persona blanca. O por ejemplo, este algoritmo que ha sido entrenado usualmente con fotos de personas blancas y por ejemplo uno puede ver que es una foto de Obama, pero al final termina mostrándonos como si tuviéramos un Obama blanco, ¿no es cierto? Entonces, esas son cosas que hoy en día hay mucha preocupación de cómo enfrentar la situación de que los algoritmos que estemos desarrollando no generen discriminación. Uno puede controlar los sesgos, ¿no es cierto? Los sesgos al momento de recolectar los datos, recolectar los datos y para poder hacer nuestros análisis, pero también hay ciertos sesgos que tienen que ver por la experiencia de la persona que está haciendo los análisis, el conocimiento del negocio o del problema, del área donde se están desarrollando los análisis. O sea, confluyen distintos elementos para que nosotros podamos quizás tener algún algoritmo que se ha desarrollado de una manera que esté discriminando. Hay un montón de ejemplos como este par que yo les estoy mostrando, donde por ejemplo ya hay una institución que administraba créditos, tuvo que revisar sus políticas porque lograron descubrir de que un hombre y una mujer teniendo exactamente las mismas condiciones para tener acceso a un crédito, a un hombre le podían otorgar un mayor porcentaje de endeudamiento comparado con respecto a una mujer. Entonces, esos son aspectos que nosotros como personas que estamos ligados al mundo de los datos y queremos formarnos en estas temáticas, no debemos perder de vista para poder desarrollar algoritmos que de alguna forma estemos seguros de que no estén generando discriminación. Yo termino esta breve presentación un poco
con este último tema, tocando que no es un tema menor, el tema de cómo desarrollar algoritmos que sean justos. Así que les agradezco la atención y si hay tiempo podemos responder algunas preguntas que veo que han aparecido por acá. A ver, yo voy a leer algunas preguntas que están haciendo. Tenemos preguntas si este programa de máster en ciencia de datos es para toma de decisiones o es muy técnico. Lo que les puedo comentar es que la Adolfo Ibáñez tiene 2 magísteres en ciencia de datos. Hay un magíster que es académico, que es de tiempo completo, donde el alumno tiene que desarrollar una tesis, ojalá esa tesis conlleve a la publicación de un artículo científico en el trabajo que se desarrolle. Y como yo le decía, es un magíster de tiempo completo, entonces el programa demanda, es un programa un poco más teórico, y el otro magíster que tenemos, que es un magíster que es profesional y que actualmente está acreditado por la CNA, es un magíster profesional donde busca que aquellas personas que están en la industria vengan a cursar este programa y de alguna forma adquieran competencias para resolver problemas aplicados de la industria. Ese es el foco de estos 2 programas para poder diferenciarlos. Hay otra pregunta que se dice, como gerente necesito tomar decisiones, pero no creo que haré los cálculos. Evidentemente conocer me sirve este programa. Bueno, con respecto al magíster profesional, lo que puedo mencionar de la experiencia que tenemos, nosotros ya llevamos 7 generaciones, estamos ahora en mayo de 2021 para partir la 8ª generación. Tenemos alumnos con diverso perfil, tenemos alumnos que están iniciando su carrera profesional y quieren incorporar la ciencia de datos en su formación para darle un valor agregado. Hasta el otro extremo, que tenemos personas que ya tienen cargos de jefatura, gerencia dentro de las empresas. El programa es un programa que no se adapta al alumno, el alumno tiene que adaptarse al programa, el programa ya tiene un nivel, pero como yo les mencionaba en la presentación, nosotros hemos logrado desarrollar un programa donde hay un nivel técnico de manejo, el alumno tiene que ensuciarse las manos para poder practicar y desarrollar habilidades en el análisis de datos, pero también el foco está en ver las herramientas técnicas como un medio nomás. El foco es siempre resolver un problema de negocio. Hay otra pregunta, dice, el diplomado de ciencia de datos de la UAI, ¿para qué prepara? ¿En qué se diferencia el magíster en ciencia de datos? A ver, el diplomado en ciencia de datos de nuestra universidad es un subconjunto del magíster. Por eso es un diplomado que es conducente al magíster. Las primeras 7, actualmente en la malla que nosotros tenemos diseñada, las primeras 7 asignaturas son asignaturas que son del diplomado. Hay alumnos, hay personas que quieren primero partir con un programa que no sea de muy largo aliento y una manera un poco más tranquila de partir es con el diplomado. Y después el alumno puede solicitar continuidad de hacer magíster. Nosotros no tenemos alumnos separados entre diplomado y magíster. Todos los alumnos están en una misma sección, todos tienen las mismas exigencias. No tenemos programas dedicados ni tareas dedicadas para un alumno de diplomado. Yo diría que el diplomado realmente es un diplomado que está a un nivel de magíster, pero con la diferencia es que la primera parte solamente son los cursos que corresponden a un diplomado. Todos aquellos alumnos que están en el magíster finalmente terminan el grado académico con 2 cartones, el de diplomado y el de magíster. El alumno que solamente llega a hacer el diplomado, saca el diplomado y tiene hasta un año plazo para poder volver al programa y terminar los cursos que les faltarían para completar el magíster. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo aporta la ciencia de datos en el ámbito de gestión de riesgo de desastres y cambio climático? Bueno,
uno puede darse cuenta a partir de la charla que dio Carlos, es que donde hay datos y donde hay un problema que tengamos que resolver con datos, nosotros podemos utilizar herramientas de ciencia de datos para poder dar solución a esas problemáticas, ¿no es cierto? Cuando uno dice, en el cambio, por ejemplo, yo puedo relacionar ciertos componentes, por ejemplo, climáticos y cómo afectan, por ejemplo, a las enfermedades. Hay mucha investigación al respecto, como por ejemplo, en el tema de los desastres, como el estudio de cómo van evolucionando, por ejemplo, no sé, huracanes, el seguimiento, todo eso está en función de datos, las decisiones que van tomando los algoritmos para poder hacer seguimiento, por ejemplo, trayectorias. La verdad que uno podría, como mencionaba, teniendo datos uno puede resolver cualquier problema que uno se pueda plantear. Hay otras preguntas que dice si quedará subido este webinar. Sí, va a estar en línea y después probablemente lo tenga publicado en YouTube. Experiencia de científico de datos en el área social. Bueno, hay toda un área ahora que se ha desarrollado, el Data Science for Social Good, ¿no? Que es como yo puedo utilizar la ciencia de datos como un bien social. Entonces, experiencias al respecto hay bastante y uno puede buscar un poco y conocer organismos, universidades extranjeras que han desarrollado programas para, por ejemplo, atacar problemas de organismos públicos enfrentados a esta situación. ¿Qué estudia para convertirse en científico de datos? ¿Qué se requiere de base para estudiar el diplomado? Estadística, cálculo, programación. A ver, nosotros en el programa lo que más nos gusta es recibir alumnos que estén sumamente motivados en querer aprender las herramientas que les vamos enseñando. Hay alumnos que no tienen una formación muy en temas de programación, pero los cursos parten desde un nivel bien bajo y lo importante es que de pasados 18 meses que dura el programa, los alumnos se dan cuenta lo capaces que son de resolver problemas de la industria. Esto es un tema que va en desarrollo. Yo con 2 o 3 cursos que tome es imposible que me pueda declarar como científico de datos. Lo importante sí es ir trabajando, incorporando más herramientas y poder enfrentarse a problemas reales de la industria y poder resolverlos y darse cuenta de cómo era mi situación previa al programa y mi situación al salir del programa. Bueno, el desarrollo de algoritmos para estimar demandas es bastante conocido en la industria, ¿no es cierto? Uno puede emplear distintas técnicas para poder desarrollar esos tipos de modelos, tanto algoritmos de Machine Learning, algoritmos de serie de tiempo, etc. El programa de Magíster en Ciencia de Datos impartido por su facultad es más orientado a análisis que al Big Data. Todo el programa está enfocado a trabajar con datos y hacer análisis de datos. También se introduce en el mundo de grandes volúmenes de datos. Hay cursos relacionados a grandes volúmenes de datos, así que abarcamos todos los datos. Ahora, para yo tener un problema serio con análisis de datos, no necesariamente yo necesito tener grandes volúmenes de datos. El área de la medicina genera mucha data y con datos small data, uno le podría decir, tengo muchos desafíos para poder resolver problemas ahí en un mundo de datos pequeños. No necesariamente el mundo de grandes volúmenes de datos me genera desafíos de análisis. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la visión que tienen ustedes cuando en algún punto se inicie con la operación de computadoras cuánticas? Bueno, nuestra facultad y la universidad están muy comprometidas en el desarrollo de la ciencia de datos, no solamente como una facultad o como una unidad académica
que va a estar enfrentada a resolver problemas de la industria o hacer una oferta académica de formación, sino también en el desarrollo de investigación. Tenemos un staff de investigadores que publican en artículos científicos de desarrollo metodológico en revistas de primer nivel en el mundo. Así que cuando nosotros, a medida que vamos avanzando, también estamos en el estado del arte de las temáticas que se están desarrollando. Si se enseña Python, Julia, en diferentes asignaturas para aplicar, actualmente en el diplomado y magíster en ciencia de datos no se ocupa Julia, pero sí Python, es uno de los programas que nosotros actualmente utilizamos. En el programa preguntan si se trabaja con SQL, Azure, Power BI. Nosotros actualmente tenemos un curso que se llama Gestión de Datos, ahí se trabaja con temas de SQL. Tenemos otro curso que se llama Herramientas Tecnológicas para Big Data, y ahí trabajamos con Azure, y tenemos también, si el tiempo los alcanza, también se ven laboratorios en la plataforma de Amazon Web Services. Power BI, eso depende de la asignatura del profesor. Hay profesores que utilizan Power BI, otros profesores que utilizan Tableau, no es único. Y también se utilizan otros programas, por ejemplo, en algunos cursos se utiliza Gurobi, por ejemplo, cuando se hace optimización. Si las clases son presenciales o en línea, tenemos el formato híbrido. ¿Eso qué significa? Que hay alumnos que están en la sala de clase, dependiendo de la capacidad del protocolo que requiere, y hay otros alumnos que tienen que estar conectados desde la casa. Actualmente nuestros programas son vía streaming, o sea, en vivo, pero utilizando la plataforma Zoom. Y actualmente también nos proyectamos al futuro seguir trabajando con ese formato. Eso quiere decir de que una persona que está en región o personas que están en otros países también pueden participar del programa, y eso ya lo vemos en el proceso de postulación. Cada vez tenemos alumnos de otros países que están postulando, no solamente alumnos de la región, sino también de un poco más allá. ¿Qué más? Si yo trabajo en control de gestión y inteligencia de negocios, este programa me permitirá ganar las bases para comenzar como un científico de datos, el magíster profesional. Sí, es una respuesta afirmativa. Nosotros tenemos alumnos que han venido con formación, ya sean diplomados en ciencia de datos de otras instituciones educativas, alumnos que se dedican a temas de BI en sus organizaciones, y obviamente entran al programa para adquirir mayores competencias, profundizar, formalizar ciertos conocimientos que ya tienen. Habilidades mínimas, técnicas. A ver, la mayoría de nuestros alumnos, yo diría que un 95% vienen de ingeniería, matemáticas, estadística. Muy pocos alumnos vienen del área de las ciencias sociales, pero eso no ha sido una limitante. Es un desafío el doble, el triple de una persona que no tiene una formación más fuerte en matemáticas, pero estas cosas están desarrolladas por humanos, y uno, si tiene la dedicación, el compromiso, puede lograr. Hasta ahora nosotros no tenemos alumnos que hayan abandonado el programa porque digan no puedo. Dice que área de la ciencia de datos sería la que tiene más matemática. Bueno, hay matemáticas detrás de los métodos. Depende un poco el enfoque de cómo uno desarrolla los cursos. Esa es como la diferencia que uno se puede hacer, ¿no es cierto? En el magíster profesional revisamos las técnicas. El alumno tiene que entender las debilidades y fortalezas de las técnicas y saber aplicarlas. En el magíster académico ya uno se mete más en las entrañas de la matemática, de las demostraciones. ¿Por qué diferenciamos entre uno y lo otro? Una persona que viene de la industria viene buscando competencias prácticas para poder resolver problemas de negocio, y el foco ese es el del programa.
Bueno, a ver, sobre los lenguajes de programación, hay una pregunta que hacen con respecto a Python y R. Actualmente estos son los dos lenguajes de programación punta de lanza que se usa en el mundo de la ciencia de datos. La diferencia es un poco las comunidades que desarrollan estos lenguajes de programación. R viene más bien de un mundo más académico, de la estadística, y Python viene más del área de la computación informática, ¿no es cierto? Pero nosotros tratamos de transmitir a nuestros alumnos que estas herramientas más bien son un medio que para resolver un problema. Uno debería de centrarse en aprender las técnicas, saber cómo utilizarlas y cómo resolver un problema de ciencia de datos. Ya sea Python, R o cualquier otro lenguaje de programación o cualquier otro software, uno podría ser capaz de poder utilizarlo y entender lo que uno está haciendo. Por acá tenemos otra consulta. Sobre aspectos éticos, ¿no es cierto? Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el límite cuando el uso de la ciencia de datos se convierte en algo invasivo e intrusivo en la sociedad respecto a sus informaciones personales, creación de perfiles, etcétera? Sí, es un tema bastante controversial. Las empresas obviamente manejan toda la data que uno va generando, así que desde el momento que tiene un smartphone en el bolsillo, ¿no es cierto? Genera trazabilidad de datos, muchos datos. Y obviamente hay ciertos protocolos, hay ciertas normativas que las empresas deberían de regirse. Lamentablemente algunas de ellas no siguen esos protocolos y lleva a que sea mal uso de los datos, ¿no? De alguna forma, cursos como ética de los datos que nosotros tenemos en el programa apuntan a tratar estas temáticas, no solamente de un manejo responsable de los datos y conocer sobre la protección de datos, sino también hacer discusiones sobre lo que yo mencionaba al final de la presentación, que tiene que ver con el tema de el sesgo que puede, que puede generar los algoritmos. Pregunta si existen becas para el magíster. Nosotros actualmente como universidad no ofrecemos, el programa no ofrece becas, ofrece, por lo general tiene una política de descuentos. Lo que sí es que al ser un programa acreditado, cualquier persona puede postular a becas que entregará la ANIT. Y ahí hay becas de distinto tipo. Por ejemplo, ahora está abierto el proceso de becas para funcionarios públicos, me parece. Entonces, al estar el programa acreditado, pueden postular a becas. ¿Eso qué significa? Que el arancel le paga, la ANIT le paga el arancel y además le da un estipendio para vivir. ¿Qué experiencia tienen en proyectos de salud y biomedicina? Bueno, algunos académicos de la facultad, yo mismo, por ejemplo, trabajamos mucho en problemas del área de la salud. Yo antes de ser profesor aquí en Adolfo Ibáñez fui profesor en la Escuela de Medicina en la Católica y en gran medida parte de mi investigación, por ejemplo, también está enfocado a desarrollo de problemas en salud. Entonces, hay experiencia en la facultad no solamente en formación, sino también en temas de investigación. A finalizar el programa, ¿seré un científico de datos? ¿Podré empezar de cero y partir mi carrera profesional como un científico de datos? La respuesta es sí. Una persona puede entrar al programa con escaso conocimiento, nulo conocimiento, y después de 18 meses se podrá dar cuenta de lo que es capaz de resolver. Nuestros alumnos en la actividad de graduación tienen que resolver un problema de la industria. ¿Qué significa eso? Que tienen que ir a la industria, tomar un problema aplicado, donde donde no necesariamente tenga que aplicar técnicas de una manera simple para resolver el problema, sino tiene que generar un desafío, tiene que generar una innovación dentro de la industria donde va a desarrollar el programa. Nosotros actualmente, entre proyectos desarrollados y proyectos que se están desarrollando con la industria, más o menos tenemos 50 proyectos. Entonces son 50 experiencias que nuestros alumnos en distintos equipos atacan cada uno de esos problemas. ¿Qué descuentos dispone el programa para extranjeros? La universidad tiene una política de descuento para alumnos
que viven más allá de 500 kilómetros de distancia de Santiago. Entonces ahí pueden adquirir descuentos en el arancel, acogiéndose a esa política. Bueno, probablemente no he respondido exhaustivamente todas las preguntas, pero sí he tratado de responder la mayoría de ellas. Hay una pregunta que dice, ¿este magíster tiene un grado académico como los MBA, pero de los datos? Yo diría que no, no es un MBA de los datos, es más bien un programa técnico, pero sí está enfocado, como yo les decía, en resolver problemas aplicados y resolver problemas de negocio, pero no tiene cursos que sí tiene un programa de MBA, por ejemplo. Bueno, ya no hay más preguntas, ya nos pasamos 15 minutos. Yo les agradezco que hayan estado aquí presentes. Si ustedes requieren conocer más de nuestra oferta académica, tanto el diplomado como el magíster, tanto el académico como el profesional, yo los invito a que visiten la página web de la facultad, ingeniería.bai.cl, y ahí podrán tener disponible información de toda nuestra oferta académica, tanto de programas académicos como de educación ejecutiva, donde están los magíster de profesionales o diplomados profesionales. Jorge Troncoso. Hay personas que levantan la mano ahí. ¿Cómo es, Ingrid? No podemos responder preguntas con la manito levantada, solo por el chat en este formato. Ok. Dice, ¿cómo podemos volver a ver esta charla? Parece que después lo publican en YouTube, ¿cierto? Sí, en YouTube y en las redes sociales de la universidad, ahí lo van a poder encontrar. Eso. Bueno, entonces agradecemos tu tiempo, Rolando, gracias por responder las preguntas. Agradecemos también a todos los participantes que estuvimos en esta sesión y esperamos encontrarlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Chao.